buenas tardes. Les pido disculpas, hoy va a ser una clase un poco breve porque acabo de regresar, estuve de viaje en México y además es un tema medio pesado, el tema de hoy. Muchos detalles, muchas halajot. Entonces les voy a dar una introducción y se trata de la cocina, que nos interesa mucho, claro, la comida, las recetas. Las halajot, cuyo conocimiento es indispensable, de verdad indispensable para cumplir bien con las leyes de Shabbat y a la vez también disfrutar de ese día tan especial, están relacionados con la cocina. Sin embargo, claro que vamos a hablar sobre los demás detalles halajot de Kiddush, de Abdalá, de las velas, etc. Cómo prepararnos para el Shabbat, cómo cumplir bien con el día de Shabbat. Sin embargo, me parece, y estoy casi seguro que están ustedes de acuerdo, los que ya tienen algún conocimiento, que Shabbat es un día de reposo, pero también para disfrutar. ¿Y cómo se disfruta si no se puede cocinar? ¿Qué es lo que se puede hacer el Shabbat? Hay que hacerlo todo antes del Shabbat. Entonces es importante saber cómo prepararnos para el Shabbat. Entonces debemos familiarizarnos con las halajot de la cocina, porque algunas de esas halajot aplican pues, casi todas las semanas, todos los viernes, todos los Shabbatot. No es que hay algunas halajot una vez al año de las festividades. Son cosas que debemos de saber y aprender bien. Por eso siempre aconsejo de que consigan algún libro en español o en el idioma de preferencia, que tiene lo básico. Digo lo básico porque son muchísimas halajot. Shabbat tiene muchísimos detalles. Y no todos, hasta los que son religiosos y conocen el Shabbat, no tienen conocimiento muy profundo de todos los detalles. Y a veces hace falta consultar con algún rabino que conoce la halajot, qué es lo que se debe hacer en caso de emergencia, por ejemplo. Hay ciertas cosas que se nos prohíbe, pero es una emergencia. Antes de abordar estas leyes, antes de analizar los detalles de la cocina, quisiera completar la lista que empezamos la vez pasada en la clase anterior sobre las 39 melajot. Las 39 actividades, labores, funciones creativas, como sea que quieren describir lo que es una melajá. Nos faltó 6. Y van a ver que 3 de las 6 tienen que ver con comida. Por eso es buena idea profundizarnos un poco en estas 6 labores. Una de ellas es moler. ¿Qué es moler? Pues hay varias formas de moler la comida, de triturar el grano. Cuando estamos hablando de trabajo que se hacía en el campo, estamos hablando de los granos. Entonces era una acción de triturar con el objetivo de transformarlo a harina. Pues, ¿qué se hace con el grano? No se come el grano, sino se tritura para transformarlo en harina. Dentro de ese trabajo de moler está incluido rallar, triturar cualquier vegetal también. Y eso es importante porque a veces queremos picar una cebolla y lo queremos picar muy finamente, y al hacerlo es parecido a moler y está prohibido, mientras que a veces si los trozos son un poco más gruesos está bien, pero si es fino, muy fino, puede ser problemático. Vamos a ver más adelante que hay ciertas cosas, ciertos trabajos que si es de uso inmediato, se va a consumir luego, es posible hacerlo, depende del trabajo. Y hay cosas que no se puede hacer de forma habitual. Vamos a hablar sobre eso cuando hablamos sobre amasar. Entonces, si no es de forma habitual, de otra forma, que no se parece tanto a la melajá, a la labor que es prohibida, puede ser que sí se permita. Entonces, amasar. ¿Qué es amasar? Consiste de unir esa harina a través de agua. ¿Y qué se hace con
mezcla, pues sale una masa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si no se trata de una masa, pero se trata de una banana. Y para aquellos que son mexicanos, si se trata de un aguacate. ¿Por qué digo mexicanos? Porque en ciertos países de Sudamérica al aguacate se le llama palta. ¿Palta? Sí, ¿por qué? ¿De dónde vienen esas palabras? No son palabras castellanas. Los españoles no conocían lo que era un aguacate. En el idioma náhuatl, el idioma indígena, uno de los idiomas indígenas de México, en ese idioma se dice aguacatl. Entonces de ahí viene la palabra aguacate. Pero en Sudamérica uno de los idiomas indígenas es quechua. Y en el quechua se dice palta. Entonces por eso en Sudamérica en ciertos países lo conocen como palta. Y en México, tal vez en ciertos países de Centroamérica, lo conocen como aguacate. Entonces, a veces queremos aplastar o machacar, hacer el guacamole, sí, o la banana, el plátano. Y eso también puede ser problemático, porque es posible que esté uno transgrediendo dos prohibiciones, una de moler y la otra de amasar. Entonces, hay que aprender cómo hacerlo si uno quiere hacerlo en Shabbat. De preferencia, si se puede preparar antes de Shabbat. Hay ciertas cosas que es fácil de preparar y no pasa nada si uno lo prepara el viernes. Sin embargo, también en ciertos casos vamos a ver que sí se permite hacerlo en Shabbat, de otra forma tal vez, y de uso inmediato, no para dejarlo para más tarde. ¿Y qué pasa si uno tiene bebés en la casa? Ahí sí, que eso es muy común. Los alimentos para los bebés que se prepara a base de cereales, si serán mezclados con agua o con leche, sería también prohibido, sería problemático hacerlo, prepararlo en Shabbat, porque es parecido a amasar, que es una melajá prohibida en Shabbat, a menos que esa mezcla quede tan líquida que pueda ser bebible. Si es algo tan líquida que puede ser bebible, entonces ya no es como una masa. Ahí sí que eso sí se permite. Si es que lo necesita el bebé por su dieta, ¿cómo le hacemos? Ahí sí que hay casos que les comenté, pero no siempre. En algunos casos sí podemos recurrir a uno no judío para que lo prepare, si es necesario para su dieta, y nosotros no lo podemos hacer, si está prohibido, según todas las opiniones, porque hay veces que hay algunos que sí lo permiten, y hay unos que no lo permiten, depende de cómo se prepare, pero en caso de que nadie está de acuerdo que se pueda hacer, en ciertos casos es posible recurrir a un no judío que lo prepare. Y como les comenté antes, también depende de qué forma se hace. En vez de usar el tenedor, por ejemplo, para la banana se puede usar cuchara. No es la forma habitual de prepararlo, de aplastarlo, entonces no se parece tanto a la melajá prohibida de amasar. Hornear. ¿Saben lo que es hornear? Hornear es como cocinar, nada más que se usa el horno. Pero eso también incluye asar, freír. Todo eso está prohibido, es una melajá. Cambiar el estado del comestible por medio del calor. A veces queremos agregar condimentos, le falta sal a la sopa, o pimienta, o no sé qué. También puede ser problemático hacerlo en Shabbat. No es que nos vamos a quedar sin la sal. ¿Qué hacemos si le faltó? De verdad le falta, no tiene sabor. Hay forma de hacerlo. Pero no quiero que sea demasiado pesado esta clase con todos los detalles. Así que lo vamos a dividir poco a poco. Cómo se prepara la comida, cómo se calienta la comida, que ya está cocida. También es importantísimo. ¿De qué sirve aquella chapa? Que es muy conocida, ¿no? Reconocida. ¿Saben lo que es un comal? ¿Sí? Entonces hay algo parecido que se llama una chapa. En yiddish se le dice blech. Blech. El blech en yiddish. Es una chapa
de metal, ¿okay? para cubrir el fuego. Pero también hay chapas eléctricas. ¿Conocen las chapas eléctricas? En Israel comúnmente les llaman plata. Yo prefiero la palabra chapa porque en español se le dice a uno plata, piensa que estamos hablando de plata, del mineral plata. O si es sudamericano, piensa en dinero, la plata. Entonces por eso prefiero la palabra chapa, una chapa metálica. Entonces vamos a hablar sobre la olla que acostumbramos usar para hacer la sopa, si está encima del fuego o si hace el retiro del fuego, pero aún sigue siendo caliente. ¿Es la misma prohibición? ¿La misma regla? ¿O tal vez ha cambiado algo desde el momento a partir de que se retiró del fuego? Sí es distinto, claro que sí, porque ya no tiene apariencia de cocinar. Y vamos a ver que según ciertas leyes rabínicas, algo que tiene apariencia también puede ser problemático. Aunque no estemos haciendo algo prohibido según la Torah, pero tiene apariencia. ¿Y qué tiene de malo si tiene apariencia? No estamos transgrediendo. El problema de apariencia tiene que ver con lo siguiente. Si alguien lo está observando, no sabe lo que están haciendo. Puede ser que piense, que llegue a esa conclusión, ¿no? El Señor está transgrediendo, haciendo algo prohibido en Shabbat, es lo que Él va a pensar. No todos les van a dar el beneficio de la duda y van a pensar, no, debe ser algo permitido. No, van a pensar, desgraciadamente, lo peor, que este no sabe de Shabbat, que está haciendo algo malo. Y además, eso enseña a los que desconocen que eso se permite tal vez. Entonces por eso algo que tiene apariencia tenemos que cuidarnos mucho. En hebreo ese concepto se llama Marit Ain. Marit Ain. Hay cosas que la gente ve y no sabe de qué se trata y no juzga positivamente, piensa lo peor. Y cuando sucede eso, cuando la gente no quiere preguntar, no quiere investigar más a fondo, y es lo que se debe de hacer. Vemos a alguien cometiendo un pecado, pensamos que está haciendo algo prohibido, pero tal vez no. Viéndolo de lejos, no sabemos. Acérquense, pregunten, investiguen de qué se trata y no juzgar, porque no se sabe de seguro. ¿Por qué juzgar? No sabemos por qué la persona hace ciertas cosas. Tal vez así se crió en la casa, así le enseñaron. No sabe, es ignorante. Pobrecito. ¿Sí? O sea, no sabemos lo que nosotros haríamos en ciertos casos. Nunca juzgar a la persona, aunque no estemos de acuerdo con él, porque no sabemos cómo nosotros hubiéramos actuado estando en su lugar. Entonces, en este caso no estamos hablando de cosas feas, pero de melajot, de alajot en Shabbat. Y no queremos pensar mal de la persona que no sabe, que es ignorante, o no queremos aprender algo si está equivocado el Señor. Y si pasamos la comida de la olla a un plato, a un vaso, también cambia su estatus. Puede ser que ya no esté hirviendo, no está tan caliente como antes. Entonces, al pasarlo, dependiendo de qué tan caliente esté, puede ser que no es lo suficientemente caliente para cocinar. Y eso nos ayuda a entender por qué las chapas eléctricas nos ofrece ciertas posibilidades para calentar la comida en Shabbat, que ya está cocida. ¿Ok? Si se puede calentar o no va a depender del grado del fuego, de qué tan caliente esté la chapa. Y es muy delicado cuando hablamos de té, las bolsas de té también. Por otro motivo, ¿alguien sabe por qué las bolsas de té es un poco más delicado? Sí. Porque hay ciertas cosas, ciertas comidas, ciertas hojas, ciertas hierbas que fácilmente se cocinan, aunque sea en agua tibia, no tan tibia digo, pero menos caliente,
Entonces, aunque ya lo pasamos de la olla, ya está en un vaso, pero son hojas de té y fácilmente pueden ser cocinadas, aunque no sea en el recipiente que está sobre el fuego. Vamos a hablar sobre todo eso, pero les estoy dando ciertas ideas al hablar de esa melajá que se llama hornear, cocinar, etc. Luego tenemos esquilar. Pues ya esquilar ya no tiene que ver con comida. ¿Saben lo que es esquilar? Es quitar las fibras de cualquier ser vivo, como la lana. Se esquila la oveja. Pero eso también es parecido al afeitarse, despilarse, cortarse el pelo, las uñas. Todas esas son ramificaciones de esta prohibición. No vamos a hablar mucho sobre este tema ahorita porque nos vamos a meter más en lo que es la cocina, pero simplemente quiero completar la lista de 39 melajot y nos faltaron estas 6. Entonces, esquilar es el número 12 y hay que tener cuidado con ciertas labores que son parecidas. Aunque no estamos esquilando la oveja, hay cosas que se consideran ramificaciones de esta melajá, de esta prohibición. El número 13 es lavar la fibra. Pues no vamos a lavar la fibra. Sí, no vamos a lavar la fibra. Sin embargo, eso incluye también lavar la ropa o cualquier tela. ¿Y qué pasa si están comiendo cholent? Sí saben lo que es cholent, ¿no? Y se les manchó la camisa, el traje. Pasa. ¿Ah? Sí. Lo normal sería de intentar de lavarlo, de quitarlo de una forma u otra, pero no se puede el Shabbat. Porque ese lavar la mancha, ese acto de lavar la mancha, es lavar la tela, aunque sea una mancha, no importa, está prohibido. Prohibido mojarla, aunque no esté uno limpiándolo, también de mojar se prohíbe. Sí. Y la última es peinar la fibra. ¿Conocen la palabra en español cardar? La palabra correcta para esa melajá es cardar. Es la palabra que se usa cuando se trata de la fibra de la lana. El cardar o el peinar es cepillar la lana, separar las fibras, sí. Todo eso en el proceso de hilar. Es todo parte del proceso de hilar. Se peina la lana, entonces eso no se permite. Sin embargo, aunque esto no se permite, ¿cómo lo hacemos para peinarnos en Shabbat? ¿Se puede o no? ¿Ah? Dependiendo del cepillo, si está hecho en China o no. No, la verdad, dependiendo de si el cepillo es blando o no. Porque con un cepillo blando, en la mayoría de las veces, no arranca pelos. Pero un cepillo o peine que siempre capaz de arrancar pelos está prohibido. Si arranca, ya es una melajá. No se puede arrancar el pelo. Sí. Entonces, cardar, sí, así se llama la melajá, es separar las fibras. Y eso se hacía cuando se construía el santuario. Todas las 39 melajot se usaban para construir el tabernáculo, el Mishkan, y de ahí aprendemos que esa función creativa es prohibida en Shabbat, y también todas las ramificaciones de esta melajá, incluso usar el peine para el pelo. Pero no es por eso, no es que estemos peinando el pelo y haciendo la misma melajá. En este caso, si es un peine duro, lo que estamos transgrediendo es arrancar los pelos, que está prohibido. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando los hombres en Shabbat tienen barba. Sí. Entonces tienen que cuidar, sí. Claro, los que tienen barba, los que tienen una melena. ¿Ah? Es un poco difícil, sí. Y las mujeres también con las pelucas igual, me imagino, sí. 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 Los que usan peluca tienen que cuidarse de usar un peine blando, si es que van a usar un peine.
Está bien, entonces ya completamos la lista de las 39 de la Jot. Unas ideas adicionales. Al estudiar halajá, vamos a estar estudiando halajot, sea de Shabbat, sea de cómo cuidar kasher, hay muchas halajot, sea de la pureza familiar, halajot. Al estudiar halajot, no es muy incomún observar que hay más de una opinión. Les tengo que explicar eso porque en Shabbat van a ver que de vez en cuando hay varias opiniones y hasta costumbres, sefaradí, ashkenazí, yemenita, ¿sí? Por ejemplo, la costumbre de observar cuántas horas después de que se comió carne podemos tomar leche. Depende. ¿Ah, depende? Bien. Depende si es Ashkenazi o sefardí. No. En este caso, Es 6 horas. casi todos. Si es ese. Casi todos. 15. Son 6 de next day. Son seis. Pero hay algunos que cuidan 5. Hay otros que 3. Pero depende de Entonces no se sorprendan que de repente uno les dice, pues no, yo no sigo esa costumbre de 6. La mayoría de las comunidades sí siguen con la costumbre de esperarse 6 horas y luego toman leche. Pero si es que se tomó leche antes, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para comer la carne? uno dice 1 hora, otro dice que no. Pues dependiendo si es queso o leche, dependiendo, ya vamos. Queso duro, sí se Queso duro, sí. Queso suave. Ah, sí, depende, así es, va a depender de eso, pero enjuagando la boca por lo regular es suficiente. Entonces, a veces tenemos ganas de comer un cheesecake, ¿no? Bien. Un pastel de queso, pero la comida que sigue en Shabbat o en Yom Tov es de carne. ¿Cómo le hacemos? El kiddush, tomamos vino, jugo de uva, lo que sea, y luego un pastel de queso o unas quesadillas. Se puede luego empezar con la comida de carne. Si se espera 6 horas, sí. No, sin esperar. Ah, No, por eso vamos a hablar cuando hablamos de kasher, de carne y leche, vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, al estudiar la halajá, tenemos que tener eso en mente, que no nos sorprende que de vez en cuando sí hay más de una opinión. Hay ciertas opiniones más estrictas y hay los que son más indulgentes. Es importante tener eso en mente, que hay ciertas opiniones rabínicas de nuestros sabios que son más estrictos y hay unos que son más indulgentes. ¿Y de qué nos sirve eso? Porque hay casos que podemos seguir la opinión más indulgente. Ciertos casos, aunque siempre seguimos rigurosamente esa costumbre, en ciertos casos sí se permite ser más indulgente. Hay excepciones también, todo tipo de excepciones. Alguien está enfermo, hay ciertas cosas que se le permite hacer al enfermo, que por lo regular está prohibido. Pero no vamos a profundizarnos en todos los debates y las opiniones. Esa clase no es para profundizarnos demasiado en la origen de la costumbre o de la ley rabínica. Lo que vamos a hacer por lo regular, para no hacernos problemas, es seguir la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria, majority opinion, es lo que vamos a hacer. Pero si quieren saber cuál es la costumbre sefaradí, ashkenazí, sí les voy a decir que de vez en cuando sí hay diferencias entre los dos. En Shabbat también, y también en otras halajot, dependiendo de la costumbre de uno. Pero para no confundirlos demasiado, vamos a seguir por lo regular lo que dice la opinión mayoritaria. Ok, entonces vamos a empezar con cocinar. ¿Por qué se prohíbe? ¿Qué es lo que sucede cuando cocinamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cocinar significa transformar, digamos, cambiar, sí, una comida cruda y hacerlo por medio del fuego o derivado del fuego y cambiar su estatus a algo comestible. Es lo que estamos haciendo mediante el fuego. Pero hoy en día se prohíbe también microondas. Y
Les estoy mencionando todo eso de una vez porque para entender por qué Shabbat hoy en día es un poco complicado, es por eso mismo, por ese detalle de que hoy, por la tecnología que tenemos, hay otras fuentes de fuego. No es fuego, ¿qué es un microondas? No se ve nada, pero produce el mismo resultado de transformar esa comida, de calentarla, de cocinarla. Inducción también. Sí, todo tipo, vamos a hablar sobre todo eso. Sí. Tenemos electricidad, el foco, pero no estoy haciendo nada al encender la luz. No es el encender, no es el acto que es muy fácil de hacer, de encender la luz, sino el resultado. El resultado es lo que está prohibido. Para que sea un verdadero día de descanso, de reposo, tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Si no, se nos olvida y pensamos que es un día como todos los demás. Entonces, la Torah nos dice, tienes que abstenerte de ciertas cosas. Son 39 categorías y sus ramificaciones. Y ahí sí vas a experimentar lo que es la santidad del Shabbat. Entonces, cocinar, sea por medio de fuego, sea por horno, sea por microondas, está prohibido. Pero ¿qué vamos a hacer si la comida ya está cocinada? ¿Se nos permite ahorita volver a calentarla o no? Ahí sí, que es muy buena pregunta, y esa es una de las halajot que vale la pena aprenderlo muy bien, porque siempre estaremos calentando comida, casi siempre. Nos sobró sopa del viernes en la noche. ¿Dónde vamos a poner la sopa que nos sobre? En el refrigerador. En el refrigerador. Y en la mañana, si tenemos ganas de volver a comer sopa, ¿podemos calentarla? Se supone que no, pero vamos a ver cómo sí se puede. Hay casos que no estoy hablando de la sopa ahorita, en particular, en general, hay ciertas comidas, ciertas cosas que sí se puede volver a calentar. Recalentar. Sí, o recalentar, sí. Si lo hacemos de cierta forma, sí. Por eso les mencioné ya de una vez la chapa. ¿De qué sirve la chapa? De varias cosas. No sé, es muy beneficioso tener esa chapa. No estoy hablando de la chapa eléctrica, sino de la chapa para cubrir el fuego. Vamos a ver, puede ser Data Shem la semana que entra, cómo nos ayuda eso, de qué sirve. Porque aunque no tenemos los hornos y la parrilla y la estufa que tuvieron nuestros antepasados, que era un poco distinto, sin embargo, la idea, los conceptos son iguales. Hay que prevenir ese marit ain que les dije, esa apariencia que estamos cocinando, aunque ya está cocido. Ya está. Y si algo ya está cocido, no se prohíbe volver a cocinarlo. Según la Torah, vamos a ver la diferencia entre lo que es sólido y lo que es líquido, si hay una diferencia entre los dos. Sin embargo, no está prohibido, ya se cocinó, ya se transformó. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso ya es rabínico. Y uno de los problemas es la apariencia que da. Al ver que uno está recalentando esa comida, parece que está cocinando. Ese es uno de los problemas. Entonces, algo que está previamente cocido, según la Torah, sí se puede volver a recalentar, mientras que se haga de la forma permitida según los jajamim, los rabinos. ¿Qué es lo que hace la melajá de cocinar? Le confiere al alimento un nuevo estatus, como dijimos antes. Ya es comestible. Pasa de crudo a cocido. Y al pasar de crudo a cocido ya es apto para comer, para consumir. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cocina? Por medio del calor, por lo regular. ¿Por qué se los comento ahorita? Porque sí hay forma de hacer huevos por medio del sol. Solares, sí, sí. Pueden ir afuera. Con ese calor, ¿sí? Sí, ahí Huevos estrellados. ¿Cuál se les antoja? Pero sí, vamos a ver que sí hay una diferencia. Pero por lo regular estamos hablando de hornos, de estufa,
etcétera. Ahí sí que no se puede. Ahora, ¿cuándo empiezan los detalles? Es fácil. ¿Se puede cocinar o no se puede cocinar? No se puede cocinar. ¿Se puede calentar? Sí se puede calentar. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas, uno de los detalles que complica todo este asunto es a partir de qué punto se considera un alimento cocido. Si está medio crudo, ¿a partir de qué punto? Tiene que estar cocinado por completo, y si no está cocinado por completo, y vamos a decir que está cocinado por completo, pero cada hora más mejora. Hay ciertos guisados que con el tiempo se ponen todavía más sabrosos, ¿no? Sí. El cholt, ¿sí? Con el fuego lento, ¿sí? Durante todas las noches, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a aprender, que hay ciertas cosas que si no están completamente cocidos, puede ser un problema si lo volvemos a recalentar. Ahí sí, que recalentar tal vez no sea problemático, pero tenemos que estar seguros que ya se cocinó antes de Shabbat. Por eso, lo preferible sería siempre de que esté cocido antes de Shabbat, 100%. Porque si llega uno tarde a la casa y no alcanzó a cocinar, a preparar, ¿qué va a hacer? Mientras que no es Shabbat, sí puede prender el horno o la estufa, puede preparar todo, aunque esté crudo, la sopa, la carne, no importa. Pero ahí sí que va a ser muy diferente la halajá de cómo se hace. Ahí sí que nos va a ayudar la chapa, porque sin la chapa es lo que puede suceder si la comida, la carne, no está completamente cocida. ¿Qué es lo que puede suceder? Si llega uno tarde, pone la sopa y se le permite. Él no está cocinando en Shabbat, se está cocinando solo. Eso sí se permite, porque se empezó antes del Shabbat, ¿no? Yo no lo voy a tocar, pero ahí empiezan los problemas, porque si no está cocinado, si no se cocinó, capaz que se le olvide y van a llegar los invitados el viernes en la noche y no está listo. O sea, no hay sopa. ¿Qué vamos a hacer? Se le puede olvidar o no, e incrementar sin querer, Sí, subirle el fuego. sí, a mí me pasa una... Sí. Entonces, los jajamín temían que eso iba a pasar. Eran sabios y reconocían esas posibilidades. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que cubrir el fuego, las brasas, para que eso no pase, que uno sin querer incremente. ¿Y qué pasa si uno incrementa o aumenta el fuego? Está transgrediendo dos prohibiciones: encendiendo el fuego y cocinando. Pero si ya está prendido. ¿Cómo? Si ya está prendido, si se enciende ese... No, pero al subirle también es forma de sí. Entonces son dos prohibiciones. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo se evita? ¿Cómo se le recuerda que es Shabbat? Aluminio. Al cubrir. Sí, se le puede poner, sí, aluminio a los botones, sí. Entonces, si la comida no está completamente cocida, está completamente prohibido realizar cualquier acción que cocine o caliente el alimento, porque no está cocido todavía. Si está ya cocido, es menos problemático. ¿Qué hace uno que no tiene blech, que no tiene esa chapa? Pero ya está cocido. No hay problema. Puede dejarlo encima del fuego, no pasa nada. Ahora, si es que lo quita, ya no lo puede devolver. Ese es otro problema. De eso también nos sirve la chapa, vamos a ver, para devolver la olla o para moverla. Porque digamos que uno de los quemadores se encendió, o sea, y los demás no. Entonces uno lo puede mover. Si tiene esa chapa, es posible mover la olla Pero no todo. al otro lado donde no está tan caliente. Y luego, si todavía está caliente la sopa, puede moverla de nuevo
a donde estuvo antes, mientras que todavía está muy caliente, ¿sí? Entonces, esa chapa nos sirve de muchas cosas. Una pregunta. Sí, ajá. ¿Ustedes levantando la olla o solo moviéndola? Porque son dos movimientos diferentes. Si levanto la olla y la muevo, No, se puede levantar y Solo la deslizo. no hace falta, mientras que no la colocamos fuera. de la estufa, sobre la mesa, digamos, se puede, sí. Entonces, al levantarlo y moverla es igual casi, sí. Nada más que si es muy pesado, no se puede levantar, entonces se mueve, sí. Sí. Hay ciertas cosas que podemos también calentar sobre esta chapa, si son sólidas, digamos, el pan. Que ya está cocida. Pero Sí, ya está horneada. En el caso de pan, sí, la tortilla ya está horneada, ya se hizo. Mientras que no sea sobre el fuego, a un lado sí se puede. Entonces, estamos recalentando, pero no tiene apariencia de que estemos cocinando Y no cambia su y no cambia su estatus, porque ya está cocido por completo. Si es que no está cocido por completo, ahí sí que es un poco problemático. No, ya no. Sí, se puede, no se puede, mejor no. Sí. Rabino, en Shabbat se puede poner black, por ejemplo, en el ejemplo que dijo de que con una... Sí, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si se nos olvidó ponerlo antes de Shabbat? Se puede poner en Shabbat. Y cuando hablemos sobre la chapa eléctrica, sí la conocen, ¿no? Chapa eléctrica, que le dicen plata en Israel. Hay algunos que son... ¿Cómo? ¿Parrilla? ¿Container? No es parrilla, sino es eléctrica. Plancha, o sea, se llama plancha. Plancha Más también, conocida hay los que le dicen plancha, sí, cierto. Entonces, eso es para mantener algo caliente, no es para cocinar, nunca se usa para cocinar. Bueno, en Achur, el rabay lo pone el chole en el que se cocina separado. Después de que se cocinó, No, lo deja primero ahí como unas 2 horas antes de Shabbat y ahí lo deja hasta todos los días. no, por eso, después de que se cocinó algo, se puede dejar sobre la chapa eléctrica, sobre la plata, para que se mantenga caliente. De eso sirve, para mantenerlo. Pero no se cocina sobre eso, no se usa para cocinar. Por eso, según algunas opiniones, sí se permite colocar algo encima de eso en Shabbat, porque no tiene apariencia de cocinar. Nadie cocina, no se puede cocinar así. Hay unos que son más estrictos, que hay que poner algo entre la chapa y la comida y la olla. O sea, un plato, un sartén o lo que sea, ¿sí? Para que no tenga apariencia, porque a pesar de todo, aunque no se cocina así, sí se parece, tal vez por el calor, no sé qué tiene, es muy caliente. No es tan caliente como la otra chapa que cubre el fuego, el blech. Ese sí, que hay que cuidarse de no ponerlo encima donde está, o sea, donde está el fuego, sino a un lado, porque eso sí calienta bastante. Entonces, como calienta bastante, aunque está la chapa separando la lumbre de la olla, pero sí puede calentar bastante. Antes de Shabbat se permite todo, de cualquier forma. Pero por ejemplo, si la carne está cruda todavía. No importa, aunque esté cruda la carne. Llegó uno antes de Shabbat, no alcanzó, no le dio tiempo para preparar todo antes de Shabbat. Y media hora antes de que se tiene que prender las velas, ¿qué hace? ¿Ah? Se le permite poner todo una vez en la olla, pero tiene que cubrir el fuego. Si no cubre el fuego, ¿qué puede pasar? Se le puede olvidar más tarde. Llegó del shul, llegó de la sinagoga y no está listo la comida, no está lista la comida. ¿Qué va a hacer? Sin querer, puede ser que incremente. Sí, Una vez me pasó. sí, puede ser. Si está cruda, por eso, si se cocinó antes, con tiempo, entonces no pasa nada. Igual es preferible cubrir el fuego por otros motivos. Le puede ayudar si quiere recalentar. Sí, más tarde, etcétera, sí. ¿Qué pasa con algo que no hace falta cocinarlo? El agua, por ejemplo. Se puede beber agua fría. No hace falta hervir el agua. Igual, no se permite en Shabbat, aunque es bebible, agua fría. Sin embargo, al hervirlo, sí, algo sí cambia, sí mejora el agua. Entonces, por eso tampoco se permite hervir agua
aunque lo puedo beber así. Ahora, y si es algo que digamos, no agua, no sé, manzanas, no hace falta cocinar la manzana. Igual los rabinos prohibieron cocinar manzanas, aunque puedo comer la manzana así, porque se asemeja, se parece a la melajá de cocinar algo crudo, y por eso se prohíbe. Bezrat Hashem, la semana que entra, vamos a ver un poco la diferencia entre la estufa y el horno. Ahí la gente se confunde mucho, porque no es lo mismo. La estufa la podemos cubrir con ese blej, con esa chapa, pero en el horno no hay blej. Así se hornea, así siempre se prepara la comida dentro del horno. Entonces, al sacar algo del horno, ya no lo podemos devolver. ¿Entienden? Eso es una gran diferencia, a menos de que esté apagada. Entonces, lo que hacen algunos es prender el horno antes de Shabbat para calentar la comida y luego lo apagan antes de que se vayan al shul, para no dejarlo prendido. Hay algunos que lo dejan, digamos, en 200, 250, no centígrados, estamos hablando de Fahrenheit, ¿sí? Y así se mantiene caliente, pero está prendido. Entonces, al sacar la comida, lo que sea, el pollo, si es que está en el horno, no se puede devolver. Pero ¿cómo se puede apagar si están en fuego? ¿Cómo? El horno, ¿cómo se puede apagar en Shabbat? No, en Shabbat no se puede apagar. Ok. Hay unos que lo dejan, digamos, durante las fiestas, que a veces son 2 días. Sí. Yo lo dejo así prendido, 2 días seguido, pero lo dejo en 200. Pero en la fiesta sí se permite cocinar, sí se permite calentar. Entonces puedo hacer lo que quiero, o sea, puedo sacar, puedo meter, no pasa nada. Pero en Shabbat es un poco problemático. Y luego, hace años, hoy menos, hubo ese problema del termostato del horno. Al abrir la puerta se prendía a veces la luz roja. Sí, eso se trata de otro problema. Hoy hay algo que se llama Sabbath Mode en el refrigerador, en ciertos hornos, y eso facilita ciertas cosas. Sí. Vale la pena comprar un refrigerador que tiene Sabbath Mode, porque si no, tiene el problema del foco. Sí, si lo puede desactivar antes de Shabbat para que no se lo olvide. Hay unos que lo dejan apagado toda la semana. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Digamos, le voy a dar un ejemplo. Si tienen el crockpot, la olla de esa de cocción lenta, ¿no? Es una olla que depende de si lo puso en high o en low, bajo o en alto. Eso se mantiene bien caliente durante toda la noche. De día, si uno quiere poner algo encima del crockpot para que se caliente un poco, sí se permite. ¿Me entienden? Es otra forma de que se permite calentar comida, porque así no se cocina. No tiene esa apariencia de cocinar. Aunque sea líquido. No, líquido ya vamos a ver que es un poco problemático. Depende cuánto se va a calentar, de dónde esté. Si se va a empezar a hervir, no se puede. Si se calienta un poco, depende de dónde esté, puede ser que sí se pueda. Sí. Yo vi, por ejemplo, que agarraron agua caliente y le echaron la chole caliente. Ok, ese es un ejemplo sobre el cual tenemos que hablar bastante, porque eso sucede, que llega uno en la mañana y ve que su cholón se está secando. No le puso suficiente agua o lo dejó en high, en alto. ¿Cómo se le hace para agregar agua? ¿Se permite agregar agua? No se permite, ¿no? Porque estamos cocinando el agua. Pero si es agua que está en una cafetera que está hervida, sí, hay formas de agregar. Vamos a hablar sobre eso, cómo se hace para agregar esa agua que está hirviendo dentro del crockpot o dentro de la olla que se está secando. O sea, hay forma de hacerlo. Ese es un muy buen ejemplo de un caso que puede suceder a cualquiera y no sabe qué hacer. ¿Cómo le hacemos?
Por eso es importante aprender las halajot. Vale la pena conseguir algún libro, aunque sea halajot básicas, para que no se nos olvide lo básico, sí. Pero siempre van a haber preguntas o casos que hay que consultar con los rabinos. Nada más les quiero recordar que aunque algo no sea prohibido según la Torah, y puede ser que sea permitido de otra forma, siempre hay que satisfacer las leyes rabínicas. Por eso no es suficiente saber lo que está prohibido o lo que no está prohibido, sino que también prestar atención a lo que dijeron los Jajamim. Porque ellos sabían que uno es capaz de equivocarse, de olvidarse que es Shabbat y hacer ciertas cosas que son prohibidas. Entonces ellos prohibieron ciertas cosas para no tropezar en lo que es mucho más serio, que es una prohibición de la Torah. Por eso Shabbat es muy bonito, es un día sagrado, sin embargo hay que aprender cómo practicarlo, cómo cuidarlo, cómo respetarlo. Y eso es lo que mantuvo al pueblo judío durante todos los siglos, unidos y dedicados a la Torah. Uno de ellos fue el Shabbat. Shabbat nos protegió. El Shabbat nos protegió más a nosotros que nosotros al Shabbat. Sí, sí. Entonces no podemos dejar de cuidar el Shabbat porque es también un testimonio de que creemos en Akadosh Baruj Hu, claro, sí. Por eso, como les dije en la introducción de Shabbat, el que cuida el Shabbat demuestra bastante quién es, qué tan fiel, qué tan leal es él con lo demás de la Torah. Si no cuida el Shabbat, no le interesa mucho y no estudia. Si no estudia, pues claro que va a cometer errores. Eso significa que no le interesa esa unión con Hashem. Entonces, por eso Shabbat es muy fundamental en nuestra religión. Gracias.